Señor presidente, permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, público en general, por este conducto y en nombre de la fracción del Partido del Trabajo, vengo a presentar punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México a hacer cumplir la ley y los principios y preceptos de democracia y libertad sindical en los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y municipios. Las diputadas y diputados que integramos la presente legislatura somos conscientes de que la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo de 2019 representa un avance sin precedente para garantizar derechos fundamentales de los trabajadores mexicanos. Esta reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva prevé de manera precisa terminar con el charrismo sindical, es decir, con los sindicatos que no defienden los derechos de los trabajadores. En tal virtud, se establece que para la elección de la directiva sindical, esta se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre y secreto. Segundo, el citado procedimiento, que podría traducirse como la regla de oro de la democracia sindical, no puede ni debe ser desoída o negada por ninguna autoridad, o que sea aplicada para unos trabajadores y para otros no. La idea central que orientó el diseño de esta norma jurídica es garantizar procesos democráticos para elegir dirigentes sindicales, por lo que su aplicación debe ser universal. De la misma forma en cómo se lleva a cabo los procesos para elección popular. Precisamente, la falta de aplicación de este principio democrático durante los trabajos de la Asamblea General Ordinaria del SUTEIN del pasado 11 de octubre produjo que cientos de trabajadores afiliados a este sindicato exigiera ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el desconocimiento del secretario general Herminio Cahue Calderón y de todo su comité ejecutivo estatal por violaciones a la ley y por haberse construido a la medida una amañada decisión antidemocrática para continuar al frente del sindicato. Tercero, resulta que estos líderes siempre han gozado hasta hoy de la protección e impunidad de las autoridades del trabajo. Por eso, no dudaron en quebrantar la ley y los principios democráticos que deben regir, como ya decíamos, en los procesos de elección de sus dirigentes. Con esa mentalidad arbitraria, inventaron una artimaña para mantenerse en el poder, mediante una ilegal figura denominada ampliación de mandato. Ya ni nosotros los legisladores nos atrevemos a estar inventando figuras jurídicas que van en contra de los principios democráticos y en contra de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y lo hicieron por 4 años más. Estos actos de provocación y de desprecio a las normas establecidas son propios de los sistemas autoritarios que no respetan ni democracia ni ley. Como bien señala el presidente de la República, esto tiene que terminarse. Los trabajadores necesitan sindicatos verdaderos que los defiendan y no corruptos que usen el poder para amasar fortunas. Cuarto, para nadie resulta extraño que este sindicato tiene más compromisos con el grupo gobernante que con la defensa de los derechos de los trabajadores, por una razón muy sencilla, que es la siguiente. Todos los dirigentes que ha tenido este sindicato le deben el cargo al gobernador en turno y siempre han tenido una función regresiva y electoralmente clientelar. Dicho en otras palabras, la democracia no ha existido nunca en el SUTEIN. Por eso es impostergable que al tenor de la cuarta transformación
se lleve a cabo la democratización del sindicato y que sean los propios trabajadores quienes decidan libremente quiénes serán sus representantes sindicales. Quinto, también resulta prioritario para la salud de las instituciones públicas que este sindicato deje de ser un ente corrupto en el que predomina el tráfico de influencias y el ejercicio del poder discrecional, así como los negocios por el control de las plazas sindicales. No menos denigrante es el acoso y las represalias para quienes exigen respeto y democracia sindical. Sexto, el colmo del desfiguro fue que 4 días previos a la conclusión del mandato 2015-2019, el secretario general con sus incondicionales acordaron crear la obtusa figura de ampliación de mandato, contraviniendo toda norma democrática y violentando el principio de no reelección establecido en la Ley del Trabajo de los servidores públicos. Es una verdad a gritos que la pretensión de los dirigentes era, con el apoyo de las autoridades, disfrazar la reelección que está prohibida por la ley. Séptimo, lamentamos que en pleno proceso de transformación del país, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, el grupo gobernante del Edomex siga empecinado en mantener el control de los sindicatos. No lo decimos nosotros, lo dice la realidad, hasta señalar el silencio cómplice que han tenido en relación con el intento de privatización de las pensiones, la abrogación de la ley del Mazo o el alevoso outsourcing. Compañeras y compañeros diputados, no debemos perder de vista que estamos frente a un acto inmundo de arbitrariedad y de simulación democrática, que evidentemente en el contexto de la Cuarta Transformación no debe ser tolerado nunca más por las autoridades del trabajo. Lo decimos claro, en caso de permitir este agravio en contra de los trabajadores, tendríamos la evidencia para asegurar que todo este discurso, que todo este supuesto compromiso expresado por las autoridades del trabajo de garantizar justicia y democracia sindical es una falacia y la más cara demagogia institucional. Y en consecuencia, le estarían dando la espalda al esfuerzo que realiza el Gobierno de la República en la democratización de las instituciones públicas. Por lo antes expuesto y con la finalidad de evitar un atraco en contra de la legalidad y de la democracia sindical en detrimento de los derechos de los trabajadores afiliados al SUTEIN, se exhorta al titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México a hacer cumplir la ley y los principios de democracia y libertad sindical en los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado de México y municipios, para que, si así lo estiman pertinente, se aprueben en sus términos. Atentamente, fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Punto de acuerdo. Único. Se exhorta al presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a hacer cumplir la ley y los principios de democracia y libertad sindical para elegir a la dirigencia del SUTEIN y, en consecuencia, evitar un atraco en contra de la legalidad y de la democracia sindical perpetrado mediante la arbitraria figura de ampliación de mandato en detrimento de los derechos de los trabajadores afiliados al SUTEIN. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial de Gaceta de Gobierno del Estado de México. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo a los 29 días del mes de octubre del año 2019. ¿Sería cuánto, señor presidente?